Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desgranamos todos los secretos, los rumores y por supuesto, las historias de amor que nos hacen vibrar. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en todos los foros, en todas las redes sociales, y que tiene a muchos preguntándose, ¿qué es eso que tiene a Mert Ramazan Demir tan perdidamente enamorado de Afra Saraaolu? Prepárense porque vamos a sumergirnos en la química, los gestos y quizás, hasta en las miradas que confirman esta poderosa atracción. Si son nuevos por aquí y aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras entregas. Vamos a empezar. Pues bien, la pregunta del millón, ¿verdad? Mert Ramazan Demir, el carismático Ferit de Yalan, y Afra Saraaolu, la radiante Seyran, no solo comparten una química explosiva en pantalla, sino que parece que esa chispa ha saltado también a la vida real. Y cuando hablamos de que algo lo tiene loco, no nos referimos a un capricho pasajero, sino a esa devoción, a esa admiración que se percibe en cada entrevista, en cada aparición pública conjunta, e incluso en esos pequeños detalles que sus fans, y nosotros, observamos con lupa. ¿Será su talento innegable? Ambos son jóvenes, pero ya han demostrado una madurez actoral impresionante. Mert con esa intensidad y ese magnetismo que tiene a medio mundo suspirando, y Afra, con esa dulzura, esa fuerza y esa capacidad de transmitir tantas emociones con una sola mirada. Tal vez sea la forma en que se complementan en escena. Sus diálogos fluyen con una naturalidad asombrosa, sus peleas son apasionadas y sus reconciliaciones, sencillamente, incendian la pantalla. ¿Se imaginan la cantidad de ensayos, la conexión que deben tener para lograr esa sincronía perfecta? No es solo memorizar líneas, es sentir al personaje, es entender al otro actor a un nivel profundo. Y eso, amigos míos, se llama complicidad profesional, pero cuando traspasa la pantalla y se siente tan auténtica, es fácil pensar que hay algo más. Pero vayamos más allá de lo estrictamente profesional. ¿Qué hay de su personalidad? Se dice que Mert es un chico con los pies en la tierra, apasionado y con un sentido del humor contagioso. Y Afra, por su parte, es descrita como alguien dulce, profesional y con una energía muy positiva. ¿No creen que esa combinación de personalidades podría ser clave? Imaginen la cantidad de horas que pasan juntos en el set. No solo es trabajar, es convivir, es compartir momentos de descanso, es apoyarse mutuamente en los desafíos que implica una producción tan demandante. Y si a esa convivencia se suman personalidades compatibles, con valores similares y una forma de ver la vida que encaja, ¡bam!, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que nazca algo especial. Además, hay que hablar de la forma en que se miran. Las miradas. En el mundo de la actuación, las miradas lo dicen todo. Y las miradas entre Mert y Afra, tanto en entrevistas como en eventos públicos, a menudo son de esas que, como decimos en España, cortan el bacalao. Hay una complicidad, una ternura e incluso un brillo especial en sus ojos cuando se dirigen el uno al otro. No es solo la obligación de ser amables con el compañero de reparto, se nota algo genuino. Es esa chispa que los fans tanto buscamos, esa confirmación silenciosa de que la conexión va más allá de los guiones. ¿Han visto alguna vez una entrevista donde se ríen juntos de forma espontánea? ¿O cómo Mert le presta atención a cada palabra de Afra, como si fuera lo más importante en ese momento? Esos son los detalles que nos hacen creer y soñar. Y no podemos olvidar el apoyo mutuo. En la industria del entretenimiento, el camino puede ser duro y lleno de presiones. Tener a alguien que entienda tus luchas, que celebre tus éxitos y que te ofrezca un hombro en los momentos difíciles es invaluable. Se rumorea, y los hechos parecen confirmarlo, que Mert y Afra se han convertido en un gran apoyo el uno para el otro. Se les ve defendiéndose mutuamente en redes sociales, celebrando los logros del otro y mostrando un respeto profundo por sus carreras individuales. Este tipo de apoyo, esta admiración por el trabajo y el esfuerzo del otro, es una base sólida para cualquier tipo de relación, romántica o de amistad profunda. Pensemos también en el impacto que han tenido sus personajes en la audiencia. Ferit y Seyran se han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su éxito ha trascendido fronteras. La intensidad de su relación, sus altos y bajos, sus momentos de pasión y sus conflictos han logrado capturar la atención de millones de espectadores. Y cuando la química entre los actores es tan palpable, la audiencia tiende a fusionar la realidad con la ficción, deseando que esos personajes que tanto aman vivan su amor también fuera de la pantalla.
Es posible que esa energía de la audiencia, ese cariño colectivo, también haya jugado un papel en fortalecer el vínculo entre Mert y Afra. Ahora, ¿qué significa lo tiene loco? No es una locura de descontrol, sino una fascinación profunda. Podríamos decir que lo que tiene a Mert Ramazan Demir loco por Afra Saraolu es una combinación de factores: su talento actoral que él admira y con el que se complementa a la perfección, su personalidad magnética y su energía positiva que lo atraen, la profunda conexión y complicidad que comparten tanto profesional como posiblemente personal, el respeto mutuo por sus carreras y el apoyo incondicional que se brindan, y por qué no decirlo, esa chispa innegable que salta cuando se miran y que nosotros, los fans, podemos percibir. Es esa mezcla de admiración, atracción y afinidad lo que parece haber cautivado a Mert. Además, es importante recordar que el mundo del espectáculo a menudo es un torbellino. Las cámaras están siempre presentes, las especulaciones vuelan, y las relaciones pueden ponerse a prueba bajo esa presión. Sin embargo, a pesar de los rumores y las constantes preguntas, Mert y Afra han mantenido una actitud discreta pero cálida, dejando que sus acciones hablen por sí solas. Y es precisamente esa naturalidad, esa falta de artificio, lo que hace que su conexión sea aún más creíble y deseada por todos nosotros. No es una relación fabricada para los focos, sino algo que parece haber crecido de manera orgánica, a medida que compartían experiencias y se conocían mejor. Y si pensamos en ese momento específico, en ese algo que lo tiene loco, quizás sea una suma de todos esos instantes. Una sonrisa particular de Afra que lo desarma, una respuesta inteligente en una entrevista que lo sorprende, una mirada cómplice en un momento de tensión en el set que lo reconforta. Son pequeños detalles que, sumados, construyen una imagen de profunda admiración y afecto. Mert ha hablado en entrevistas sobre lo profesional que es Afra, sobre su dedicación y su talento. Y esas palabras pronunciadas con tanta sinceridad, son un reflejo de la impresión que ella causa en él. En resumen, mis queridos amigos, lo que tiene a Mert Ramazan Demir tan cautivado por Afra Saraolu parece ser una poderosa mezcla de admiración profesional, una conexión personal profunda, una atracción innegable y un apoyo mutuo que se fortalece día a día. No es una sola cosa, sino la suma de muchos factores que han creado un vínculo especial entre estos dos talentosos actores. La química que vemos en pantalla es, sin duda, un reflejo de esa conexión real que parece haber florecido entre ellos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta pareja que nos tiene a todos intrigados. Espero que hayan disfrutado desgranando estos detalles conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que es lo que más atrae a Mert de Afra? ¿Han notado algún otro detalle que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que la química entre Mert y Afra es tan real como nosotros, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!